La semana pasada estuve viendo una peli que me ha hecho pensar muchísimo. Fue La Edad de Hielo, la formación de los continentes, y a raíz de verla me han salido un montón de dudas, como por ejemplo, ¿cómo surgen los continentes? ¿Por qué hay grandes océanos entre los continentes? Dicen que la Tierra estuvo unida en el pasado. ¿Cómo va a ser eso? ¿Por qué algunos continentes encajan como si fueran un puzzle? Vale, si los continentes se mueven, ¿cómo se mueven? ¿Y las cordilleras? ¿Cómo se forman? En los próximos minutos vamos a intentar darle respuesta a todas estas dudas. En un vídeo anterior veíamos que la Tierra estaba estructurada en capas. La capa más interna se denominaba núcleo, la capa intermedia se denominaba manto y la capa más externa, la cual tenía un relieve característico, se denominaba corteza. La corteza y la parte superior del manto, la cual todavía está rígida, es decir, no es plástica ni está fundida, se denomina litosfera. En el dibujo que tenemos a este lado podemos ver esta división de las capas de la Tierra y así recordar aquel vídeo pasado. Aún así, ese vídeo se quedará por la descripción de aquí abajo. A lo largo de la historia han sido muchas las personas que, como nosotros, se han hecho todas estas preguntas y que han intentado resolver de la mejor manera posible correspondiente con la época. Las primeras ideas que surgieron con respecto de cómo se formaban las grandes cordilleras, los grandes océanos y en general el relieve terrestre fueron las teorías fijistas. Las personas que desarrollaron este tipo de teorías no concebían que grandes bloques de tierra se pudieran mover por la superficie terrestre. Es decir, ellos no consideraban que los continentes se desplazaran, pero sí que estos podían aumentar en grosor y en tamaño. ¿Cómo lo podían hacer? Pues a través de estas dos teorías. Entre otras teorías fijistas, la teoría contraccionista y la teoría geosinclinal apoyaban los movimientos verticales del terreno. Hasta mediados del siglo XX se estuvo creyendo en la teoría contraccionista, la cual refería que la Tierra al enfriarse y contraerse se arrugó. Así se formarían relieves como son las cordilleras. El problema de esta teoría, y por lo que fue abandonada, es que no explicaba la formación de otros grandes relieves. Y esto acabó dando paso a otro tipo de teorías. A grandes rasgos, la teoría geosinclinal se basa en el depósito de una serie de sedimentos, haciendo que el peso de estos pliegue la corteza. Esto ejerce una fuerza que hará que se formen determinados relieves. A principios del siglo XX, un meteorólogo y geofísico alemán, Alfred Wegener, se aventuraba a cambiar la concepción que había hasta ahora de cómo la Tierra se había distribuido en sus orígenes. Wegener sostenía que en el pasado hubo un supercontinente, a este lo denominó Pangea, y que se fragmentó para dar lugar a los continentes actuales. Aquellos fragmentos se deslizaron lentamente sobre el manto hasta alcanzar la posición actual. Al moverse, empujaron, plegaron y elevaron los sedimentos de los lechos marinos, provocando la aparición de las grandes cadenas montañosas y las cordilleras. Para que esta teoría tuviera éxito, fundamentó su hipótesis con varias pruebas. Estudiando la cartografía del planeta, Wegener observa que las costas de Sudamérica y África encajan perfectamente, como si de piezas de puzzle se tratara. Así como también encajan otros continentes entre ellos, y sobre todo si en vez de encajar al borde justo de los continentes, se encajan las plataformas continentales. Por lo tanto, Wegener propone que los continentes estuvieron unidos en el pasado y que por algún motivo estos se fragmentaron, dando lugar a los continentes que conocemos hoy en día. Además, Wegener descubrió que había especies de los mismos fósiles en lugares muy alejados del planeta,
Por ejemplo, se pueden encontrar fósiles de Glossopteris, un arbusto característico del final del Paleozoico, tanto en Australia como en la India, como en África, como en Sudamérica. Si los continentes estuvieran en la posición que sabemos que están ahora mismo, ¿cómo es posible que las semillas de este árbol hayan atravesado océanos y hayan colonizado el mundo entero? Motivo más para que a Wegener se le ocurriera la idea de que los continentes estuvieron unidos en el pasado. Continuando con su estudio, observó que zonas que actualmente son cálidas, en el pasado estuvieron cubiertas por hielo, estando estas zonas muy alejadas entre ellas. Y si además unía todo ese puzzle que conformaba la Tierra, observaba que grandes cadenas montañosas que empezaban en América se continuaban en África. Pero a pesar de la cantidad de pruebas que aportó, su idea fue rechazada. Y es que Wegener no consiguió dar una explicación de cómo se movían los continentes, pero las pruebas que aportó el geofísico alemán eran indiscutibles. La posición de los continentes había cambiado con el tiempo. Por eso, todas estas pruebas que Wegener aportó sirvieron en la geología moderna para explicar todos los procesos geológicos mediante la tectónica de placas. Por desgracia, para Wegener ya era tarde para ver cómo todos sus estudios habían dado sus frutos en el futuro. La tectónica de placas surge en la década de los 70 y se basa en una serie de postulados fundamentales para explicarla. El primero de ellos es que la litosfera está dividida en fragmentos rígidos llamados placas litosféricas o placas tectónicas. La Tierra se divide en 15 placas tectónicas mayores y 42 menores. Las placas tectónicas mayores las podemos observar en el dibujo de abajo. Las placas litosféricas son dinámicas, es decir, se pueden desplazar, aumentar o reducir su tamaño y también cambiar de forma. Esta dinámica hace que las placas interactúen entre ellas, sobre todo en sus bordes o límites, donde tiene lugar una intensa actividad sísmica y volcánica. Como hemos dicho, las placas litosféricas interactúan por sus bordes, y los bordes pueden ser de tres tipos: bordes convergentes, bordes transformantes y bordes divergentes. En estos bordes ocurren una serie de procesos que vamos a ver a continuación. Los bordes divergentes es el lugar donde dos placas se separan. Al separarse por estos bordes, asciende material del interior terrestre. Este material hace que se forme nueva litosfera y por tanto de que las placas aumenten su tamaño. Puede ser de dos tipos. El primero de ellos, el rift intracontinental, se produce cuando una gran masa continental se hunde y se fractura, dando lugar a dos bordes de placas divergentes. La separación debilita la litosfera, que primero se agrieta y luego se hunde. El segundo tipo lo forman las dorsales, que son elevaciones en el fondo marino, de decenas de miles de kilómetros de longitud y además de cientos de kilómetros de anchura. Puede tener una altura de más de 2000 metros y en su zona central poseer una fosa o rift. Se forman en los bordes divergentes de dos placas constituidas por litosfera oceánica, es decir, su formación es exclusiva de los océanos. Una de las dorsales principales que tiene la Tierra es la que recorre el océano Atlántico de norte a sur. En la siguiente animación vamos a ver un borde divergente en acción. El material del interior terrestre sube hasta alcanzar la litosfera, haciendo que se abombe esta y se fragmente. A medida que va ascendiendo material nuevo del interior terrestre, se crea litosfera. El ascenso de los materiales crea un relieve característico como es la dorsal oceánica, de la cual ya hemos hablado antes. Como os dais cuenta, los continentes, al crear nueva corteza litosférica, se van separando. En el siguiente tipo de borde, la litosfera ni se crea ni se destruye, se transforma, es decir, hay un desplazamiento lateral de las placas tectónicas.
Por el movimiento brusco que se produce en este tipo de borde al desplazarse uno contra el otro, en estas zonas se producen terremotos de importante magnitud. Podemos observar un borde de este tipo en la falla de San Andrés, en Estados Unidos. Son las fallas, las fracturas en la corteza de la Tierra donde las inmensas placas lentamente chocan unas con otras. No podemos ver la mayoría de las fallas, pero la falla de San Andrés es claramente visible en la superficie aquí en California. No puede haber un terremoto sin una falla. Estoy parado en lo que probablemente es la falla más famosa del mundo, la falla de San Andrés, que se extiende desde México al sur hasta Oregon en el norte. Este es uno de los pocos lugares en el mundo donde puedes tener un pie sobre una placa y el otro en la otra. En otras palabras, Nueva York e Islandia pertenecen a esta parte. Hawái y Japón pertenecen a esta otra. La falla de San Andrés está localizada en la frontera entre la placa de Norteamérica y la del Pacífico. Se le llama la falla del golpe y resbalón, un lugar donde chocan las dos placas y tratan de deslizarse una sobre otra. En ocasiones se atoran al moverse o correrse en varias direcciones. Más y más tensión se acumula mientras más tiempo permanezcan atoradas y el terremoto que se produzca será de mayor intensidad. El siguiente tipo de bordes que vamos a ver son los bordes convergentes. En ellos se destruye la litosfera, ya que una placa subduce por debajo de la otra, es decir, una placa se introduce dentro de la otra, destruyendo una de ellas. Según los bordes de placa que limitan, nos podemos encontrar tres tipos de bordes convergentes. En el primer caso se da una convergencia entre una placa continental y una oceánica. Al ser la placa oceánica más densa que la placa continental, es la oceánica la que se introduce por debajo de la continental. En la siguiente animación podemos ver un caso de convergencia oceánica-continental, donde la corteza oceánica más densa se introduce por debajo de la corteza continental. La placa que subduce se hunde profundamente en el manto y se forma una fosa en la zona de contacto entre las dos placas. Al hundirse una placa sobre la otra se produce mucho rozamiento. La fricción entre placas hace que se genere terremotos y volcanes. Esta zona sísmica se denomina zona de Benioff y debido a la presión que ejercen ambas capas al colisionar, se levantan cordilleras marginales, como es el caso de la cordillera de los Andes. El siguiente tipo de convergencia se da entre dos placas oceánicas. La más densa, que corresponde a la más antigua, la que tiene depositado más sedimentos, se introduce en la menos densa, la más nueva. Esta subducción se hace a mayor velocidad, ya que tiene un mayor ángulo que la convergencia anterior. Al subducir rápidamente se funden las rocas del manto, originando magmas que ascienden hasta la otra placa y salen a la superficie a través de las grietas que se forman en ella. Estos magmas dan lugar a conjuntos de islas volcánicas en forma de arco, llamados arcos insulares. Así se formaron islas como las Marianas, Japón o Tonga. Por último, en la colisión entre dos placas continentales, ninguna de ellas se hunde por debajo de la otra, debido a que ambas tienen una densidad parecida. De este modo, los dos bloques se empujan y las rocas se pliegan y se fracturan. Es frecuente que uno de los bloques se disponga sobre el otro, se eleve formando una cordillera. Así se originan cordilleras como el Himalaya por el choque de la placa índica y la eurasiática. Y en la actualidad se siguen dando estos procesos como ya se dieron a lo largo de la historia de la Tierra para alcanzar lo que la Tierra es hoy en día. Evidentemente, los continentes como los conocemos hoy en día en un futuro cambiarán, pudiéndose acercar de nuevo el continente americano, el continente europeo y el continente africano. Las interacciones entre las placas litosféricas son muy lentas, pero muy constantes en el tiempo. De hecho, hay indicios que afirman que estos han estado activos durante cientos de millones de años.
Wegener ya predijo eso, pero no fue capaz de darle una explicación. El primer geólogo que consiguió explicar cómo se movían grandes masas de continentes fue el canadiense Tuzo Wilson, que explicaba mediante un modelo cíclico cómo las grandes masas continentales se separaban y se volvían a unir en un periodo de tiempo. El ciclo de Wilson comienza con la fragmentación continental y la formación de un rift. La dinámica de las placas generan tensiones que hace que la gran masa continental se abombe y se fracture a lo largo de un eje llamado rift intracontinental. Por la fractura que se crea asciende material fundido del manto que crea nueva litosfera, haciendo que las dos masas continentales se separen. De esta manera se crea un nuevo fondo oceánico. Si la separación de las placas continúa, en el centro de este océano se desarrollará una dorsal y la litosfera oceánica seguirá expandiéndose, ya que a través de ella saldrán nuevos materiales del manto. En esta situación se encuentra actualmente el Océano Atlántico. Puede ocurrir que en fondos oceánicos muy extensos, en las zonas más alejadas de la dorsal, al borde de los continentes, y acumular mucho sedimento, que por tanto hace que la litosfera oceánica pueda llegar a romperse y comenzar a subducir, ya que ésta tiene mayor densidad debido al peso de sus sedimentos acumulados. Al hundirse en el manto, esta masa litosférica tira de la placa. Así se forma lo que ya hemos visto antes como borde convergente, que reduce poco a poco el fondo oceánico, es decir, el fondo oceánico cada vez se estrecha más. Actualmente, la zona del Pacífico se encuentra en esta situación. Puede ocurrir que la litosfera oceánica subduzca totalmente y por tanto el océano se cierre, haciendo que ambos continentes colisionen entre ellos. Al colisionar, el material del que están hechos ambas masas continentales se fractura y se pliega, dando lugar a grandes cordilleras, como es el caso del Himalaya. Con esto hemos respondido muchas de las preguntas que nos hacíamos al principio. Quizá nos falta alguna importante, como ¿cuál es el motor que mueve estas placas? Pero creo que ya el vídeo está suficientemente largo y podemos dejarlo para un segundo capítulo. Así nos quedamos con la intriga. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero que nos haya aclarado algunas de las dudas que teníamos después de ver la película de la Edad de Hielo, la formación de los continentes. Seguiremos indagando un poco más en la dinámica de la Tierra. Así que nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!